de tercero y cuarto medio. Hoy día es la última clase en la cual hago formación ciudadana para ambos cursos, ya que a partir de la próxima semana vamos a tener clases separadas y lo más probable es que tengamos en vivo, ya para que sepan. En ese sentido, chiquillos, esta clase tiene que ver con la guía que les mandé y que son los derechos humanos y en realidad y cómo han funcionado en nuestro país. ¿Ya, chiquillos? Así que a continuación entonces veremos qué son los derechos humanos, cuáles son sus características, ¿ya? Y cómo los derechos humanos están presentes en nuestra Constitución a través de artículos, ¿ya? De ella. En este caso vamos a ver entre 5 o 6 artículos en que se ven reflejados cómo estos derechos humanos afectan a los artículos que están dentro de nuestra Constitución. Para eso, chiquillos, lo primero que debemos definir, obviamente, es el significado de los derechos humanos. Los derechos humanos son el conjunto de las características o atributos de los seres humanos, de nosotros, ¿ya? Que no pueden ser afectados o vulnerados, como su vida, su integridad física, psíquica, su libertad, dignidad, entre otros. Es decir, son todos los valores humanos que nadie se los puede pasar a llevar, por ningún motivo, ¿ya? Están resguardados. Dentro de eso, entonces, los derechos humanos tienen una serie de características, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿ya? Primero, son inherentes al ser humano. ¿Qué quiere decir eso? Que los derechos humanos se generan o nacen de la naturaleza humana, es decir, por el simplemente hecho de ser hombre o mujer, por pertenecer, ¿cierto?, a ser persona, eso ya nos hace sujeto de derecho, independientemente de nuestra raza, color, pensamiento político, económico, etc. Por el simplemente hecho de ser persona, ya tenemos derechos que nadie puede negar, ningún Estado puede negar. Y eso es reconocido o se reconoce como la dignidad humana, ¿ya?, que tenemos cada uno de nosotros. Otra característica entonces de los derechos humanos es que no son negociables. ¿Qué quiere decir eso? Que los derechos humanos son bienes pertenecientes de manera absoluta a cada uno de los seres humanos, por ello ninguna autoridad puede negociarlos, ¿ya? Eso es esencial. Los derechos humanos no se negocian, ¿ya? Parte importante. Ahí tenemos ejemplo. La educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Paulo Freire, un gran educador brasileño que estuvo en la década de los 60 en Chile, lo cual a mí también me inspira como educador, el señor Paulo Freire, ¿ya? Hermosa frase. Luego, los derechos humanos entonces también son universales. ¿Qué quiere decir eso? Que los derechos humanos constituyen un bien y posesión de todos y cada uno de los seres humanos por el simplemente hecho de ser hombres, ¿ya? Y por eso todos los seres humanos deben tener sus derechos resguardados, protegidos. Y nadie los debe pasar a llevar. Ningún Estado los debe pasar a llevar. ¿Ya, chiquillos? Ya vemos. Y otra característica es que es inalienable. Es decir, que no se pueden quitar. Ningún Estado puede quitar los derechos humanos, ¿ah? Porque son propios de nuestra naturaleza. Así que por eso es tan importante el respeto a los derechos humanos y que cada constitución a nivel mundial debe respetar esto, ¿ya? Entonces recuerden lo que significa inalienable, es que ningún Estado los puede quitar, ¿ya? Esencial también. Y finalmente son inviolables, es decir, los derechos humanos no se pueden transgredir o quebrantar. Ningún agente del Estado puede transgredir los derechos humanos. Por eso que en Chile, cuando se violaron los derechos humanos, las personas hasta el día de hoy están cumpliendo condena a pesar de que hayan pasado 30 años después de lo que hicieron. O sea, es decir, no prescribe ese delito. ¿Por qué? Porque son inviolables y deben ser juzgados todas las personas que violan los derechos humanos sin importar cuántos años hayan pasado del hecho, ¿ya? Y eso se hace a través de los tribunales de justicia. Y es por eso que, por ejemplo, hay generales que tienen 87 años y que se
el Tribunal de Justicia detectó, ¿cierto?, que habían cometido violaciones de derechos humanos, a pesar de que hayan pasado 35 años de ese hecho, que para la justicia ya puede ser prescribible, pero los derechos humanos no se prescriben, no se olvidan. Por lo tanto, siempre van a ser juzgados esas personas que alguna vez cometieron delito, ¿ah? Y como dicen por ahí, la justicia tarda, pero llega. ¿Ya, chiquillos? Y ahora vamos a ver cómo se reflejan los derechos humanos. Básicamente entre 5 a 8 artículos que tiene nuestra Constitución, que para mí es súper esencial que ustedes la entiendan y la comprendan. Primero, dice el artículo 1: todos los seres humanos nacen libres en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos a los otros, es decir, el respeto a la vida, el respeto entre uno y otro, sin importar nuestra condición humana, de raza, de economía, de política, de religiosa, etc. ¿Ya, chiquillos? Esencial. Ahí tenemos el artículo 1, ¿cierto? Y aquí mi pregunta es: ¿podemos decir cuál de estos niños no nació libre? ¿Cuál creen ustedes que estos niños no nació libre? Esa es la pregunta, se la dejo para que ustedes la puedan contestar, ¿verdad? Sus cuadernos. Realmente, ¿podemos decir cuál de estos niños no merece ser tratado con dignidad? Y ahí está el problema, pues, chiquillos, que hay muchos estados que ustedes colocan que no respetan la dignidad de las personas hasta el día de hoy, ¿ya? Y no se hacen cargo de esto, especialmente en los países más pobres, dentro de África, del Medio Oriente, de Oceanía. ¿Podemos decir cuál de ellos no nació con igualdad? ¿Ah? Entonces, todas esas cosas son las que la Constitución debe resguardar, siempre respetando la vida de todas las personas dentro de la diversidad humana en la que nos encontramos en este planeta, ¿cierto? Que es lo más rico que hay. No, ¿cierto? No podemos decir cuál de estos niños no nació libre. No podemos decir cuál de ellos no merece el mejor trato que el otro. No podemos decir que alguno de ellos no nació con igualdad, ¿cierto? No podemos decir que porque todos tenemos derechos, tan solo por ser un ser humano. Entonces, eso es esencial, chiquillos. No podemos decir eso, disculpen, porque todos tenemos derechos. ¿Y por qué todos tenemos derechos, chiquillos? Porque simplemente todos somos seres humanos. Y todos debemos tener el mismo respeto por la vida de todos. ¿Ya? Esencial. Pero en todo caso hay excepciones, ¿cierto? Y Chile es una de ellas. Y Chile es uno de los países que ha violado sistemáticamente los derechos humanos, especialmente lo que fue en dictadura, e incluso muchas veces con lo que pasó con el estallido social, chiquillos. También hubieron muchos informes, ¿cierto?, de organizaciones que de las ONG, ¿cierto?, de derechos humanos, en donde se da a entender de que los agentes del Estado, en este caso carabineros, lamentablemente en muchas ocasiones sí ocuparon fuerza de medida y sí acusaron violación a los derechos humanos. ¿Ya? Por eso es tan importante los protocolos dentro de todo. ¿Ya, chiquillos? Bueno, artículo 2. Toda persona tiene los derechos y las libertades proclamadas con esta declaración, sin distinción de alguna raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. ¿Ya? Es decir, todos tenemos nuestros derechos y nuestras libertades que debe tener toda persona por el simplemente hecho de ser hombre o mujer. Derechos inviolables, innegables. ¿Ya? Bueno, aquí en la caricatura, ¿cierto?, se ve al costado la discriminación por la apariencia que tengan cualquiera de las mujeres que se vean. Derecho a recibir atención y cuidado sin discriminación, de ningún tipo, edad, estado civil, nacionalidad, origen, extensión sexual. Anticonceptivo para vos, no quería. Si no venís con tu mamá, no te puedo atender. La que sigue, no, mejor la rubia de atrás. Yo, no querida señora. ¿Ya? Sí,
como a veces discriminados por la apariencia. También a veces eso se puede catalogar como una violación de los derechos humanos. Bueno, quizás dentro del caso de ustedes que viven una vida escolar, una de las grandes violaciones de los derechos humanos tiene que ver, ¿cierto?, con los constantes abusos que se hacen en los colegios, ¿ya? Lo que en el 2010 se popularizó con la palabra bullying, ¿ya? En donde mayormente se hace discriminación en los colegios, ya sea por su raza, por su forma de hablar, por su condición sexual, ¿cierto?, etcétera. Y que en último tiempo se ha tratado de cambiar. Y yo creo que ustedes son una generación mucho mejor que la de nosotros respecto a eso, respecto a tolerar la diferencia como parte de la diversidad y como parte de nuestro derecho humano de hacer lo que queramos, ¿ya? Lo importante siempre es respetar a la persona. Y creo que si ustedes, los jóvenes de ahora, lo tienen mucho mejor que los viejos que somos nosotros, que estamos quedando cada vez más en el pasado. Ya. Y finalmente vamos a ver el último artículo del día de hoy, ¿ya?, que tiene que ver con el artículo 3, ¿ya?, que dice que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Por eso es tan controversial, entre comillas, el aborto en todas sus causales. ¿Por qué? Porque la Constitución, en su artículo 3, dice que todo individuo tiene derecho a la vida, ¿ya? Entonces, para muchos desde la gestación ya hay vida. Entonces esa es la discusión que hasta el día de hoy tenemos. Un purista te diría que desde el momento de la concepción hay vida, por lo tanto si tú tratas de interceptar esa vida, estás violando un derecho humano, ¿ya?, el derecho a la persona de nacer. Entonces, por eso, chiquillos, son temas tan controversiales y hasta el día de hoy. Hay, ¿cierto?, el derecho a la vida, amistad, ¿cierto?, el amor, familia. Quiero llegar al último artículo, con el cual vamos a cerrar. Y tiene que ver con algo esencial, chiquillos, que es que nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos estarán prohibidos en todas sus formas, ¿ya? ¿Por qué quiero llegar a esto? Porque con la migración, ¿cierto?, con la migración que llegó tanto a Chile de haitianos, de venezolanos, haitianos, venezolanos en el último tiempo, estas cosas, si bien no se tomaban como esclavos en la teoría, en la práctica sí lo eran, ¿ya?, en la forma en que viven, 50 personas en una casa, sin contrato de trabajo, abusan de su fuerza laboral. Eso también es considerado, ¿cierto?, una falta a sus derechos humanos, chiquillos. ¿Por qué? Porque está dentro de la Constitución que no se debe someter a nadie a la esclavitud ni una forma parecida. Entonces, como ustedes pueden ver, Chile ha aplicado dentro de su Constitución todo el respaldo a los derechos humanos, ¿ah?, que existen, y por eso mismo es un poco paradójico que las personas que hicieron la Constitución del 80, ¿cierto?, que se hizo en dictadura, no hayan respetado lo que ellos mismos escribieron, muchas veces. O quizás nunca pensaron de que iban a ser justiciados, ¿cierto?, a través de los tribunales. Pero aquí no estoy diciendo que esté bien o mal. Lo que estoy diciendo es que los derechos humanos, del lado que vengan, de sectores que vengan, deben ser juzgados, ¿ya?, porque la persona, ¿cierto?, siempre tiene que estar por encima de toda ideología política. Ya, chiquillos, así que eso. Espero que la clase les haya servido para hacer su trabajo de la ficha. Lo pueden relacionar a esos 4 artículos y para hacer su oficio de derechos humanos. Y les ayude para hacer su guía, ¿ya? Como les dije en un principio, lo más probable es que la próxima semana ya empezamos con las clases en vivo a través de Zoom. Seguramente a partir del lunes voy a mandar todas las claves porque me voy a interiorizar un poco de cómo funciona eso y podamos interactuar de una mejor manera, ¿ya? Y las clases van a ser separadas ya para tercero y cuarto a partir de la próxima semana. Que estén muy bien, un abrazo.
cuídense harto y nos vemos.